Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra querida facultad, a esta hermosa actividad acerca de la universidad y el compromiso social, que tiene que ver mucho con el espíritu que queremos darle a la facultad, con el espíritu que esperemos que camine por estas aulas y por estos pasillos, que haya mucho compromiso social, muchos estudiantes, muchos docentes, con participación comunitaria, que estén recorriendo las realidades de nuestro país, de nuestra ciudad, y también que las problemáticas de los sectores, sobre todo los sectores populares, los sectores más vulnerables de la sociedad, también sean, ¿no?, tratadas en las aulas como objeto privilegiado, ¿no? Así que este tipo de actividades son fundamentales para que ustedes nos visiten, para que conozcan la facultad, pero también para dar a conocer a la facultad todo lo que ustedes hacen, que es muchísimo y muy valioso. Así que ese fue un poco el origen de esta actividad. La charlamos con Gabriel en los pasillos de la facultad, después en reuniones. Juan estuvo dando una mano muy importante, María, bueno, y cada uno de ustedes que se acercó y que aceptó venir acá a la facultad a participar de esta actividad. Así que sin más preámbulos, los dejo con este panelazo, panel de lujo, con una mesaza, diría Mirta, pero una mesaza de las organizaciones sociales, ¿no?, de los movimientos populares. Eso tiene un valor enorme, enorme. Así que no sé si quieren hacer una presentación, Juan, de cada uno de ellos. Sí. Si no, lo hago yo brevemente, pero hacemos. Está medio alto el micrófono, bastante alto. Hola, hola, hola. Por eso estoy como a distancia, porque está súper fuerte. Ahí está, está bien ahí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por participar. Con este lado, muchas gracias. Van a estar con nosotros exponiendo el padre Pastrone, el capellán de la Facultad de Humanidades, que va a dar un desarrollo teórico de esta temática. Gabriel Escano, secretaria de Extensión de la Universidad, de la Secretaría de Extensión, pero que también tiene una función muy importante en la parte pastoral. Representante también de Hogar de Cristo y de la obra Padre Cajón. ¿Sí? Le damos la palabra a Camille. Bueno, muy buenas tardes. Estas tres palabras las he titulado Llamar a romper cadenas. Y qué mejor que para inspirarnos escuchar la voz de Francisco al respecto. Muchas gracias. Son minutos breves, así. Dice los ricos, hay que ustedes los ricos, no sean tan duros con los ricos. Reconozco, claro, que los empresarios crean puestos de trabajo, contribuyen al desarrollo económico. Es justo decir, lo dije últimamente en Singapur, viendo el magnífico bosque de rascacielos que tenemos en ese país. Sin embargo, los frutos del desarrollo económico no se distribuyen. Esta es una realidad evidente que si no se modifica, deja de buscar. Bueno, no se entendió nada, ¿no? Prácticamente.
A mí me va con un de Bueno, no importa. La idea era unas palabras de Francisco respecto del amor a los pobres y del compromiso social, ¿no? Esta ponencia la titulé. Hola, hola. Está haciendo eco. Hola, hola. Bueno, esta ponencia la titulé Llamados a romper cadenas, inspirado por supuesto en el Evangelio, en primer lugar, en Jesús, que se hizo pobre para enriquecernos, en las palabras de Francisco, que después les mando los videitos, y en León XIV, en su exhortación apostólica, Lexi Te he amado. Voy a extraer algunos conceptos del texto de la encíclica que pienso nos ayudan a comprender, a reflexionar y a despertar en nosotros el amor a los jóvenes. Te he amado. Está tomado del libro del Apocalipsis. Así le dice el Señor a una comunidad cristiana que, a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesta a la violencia y al desprecio. A pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Este texto evoca también las palabras del cántico de María, del Magnificat. Derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Vamos a la diapositiva que dice importancia teológica de los pobres. Es la que sigue. El grito de los pobres. A este respecto hay un texto de la Sagrada Escritura al que siempre es necesario volver. Se trata de la revelación de Dios a Moisés junto a la zarza ardiente. Yo he visto la opresión de mi pueblo, dice el Señor. Ese pueblo que está en Egipto. Y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien su sufrimiento. Por eso bajé yo mismo a librar. Ahora ven, yo te envío. Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres. En otra frase bíblica se dice, ellos, los pobres, clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador. Por eso, dice León XIV, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. Permaneciendo, por el contrario, indiferentes a ese grito, paréntesis, basta ver nuestra sociedad actual, qué indiferente que es al clamor de los pobres. Siendo indiferentes a ese grito, el pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado muy grave. Y eso nos aleja del corazón mismo de Dios. La condición de los pobres, nos enseña el Papa, representa un grito que en la historia de la humanidad interpela siempre, constantemente en nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia, y también a la Universidad Católica de La Plata, por lo mismo. En el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes, y por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Al mismo tiempo, deberíamos hablar quizás más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza, porque es un fenómeno variado. En efecto, existen muchas formas de pobreza. La de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y capacidades, la de la pobreza moral y espiritual, la cultural, la del que se encuentra en condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, no porque los tenga per se, sino porque no se los garantizan,
ni espacio, ni libertad. En este sentido, se puede decir que el compromiso en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aún siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo deficiente. Esto también porque vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de la orientación de la existencia y de la política, marcados por numerosas desigualdades, y por tanto a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar, se abre otra nueva pobreza, en ocasiones más sutiles y peligrosas. Nosotros decimos, la Asamblea del 13, decimos ingenuamente, la Asamblea del 13 abolió la esclavitud. Ingenuos. Desde este punto de vista es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas, por ejemplo, hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Paso, porque tengo bastante y voy sintetizando, si no vamos a estar hasta pasado mañana, a la tradición bíblica que nos muestra el compromiso y el amor por los pobres. Y después diré algo de la justicia social. Toda la historia veterotestamentaria del Antiguo Testamento, de la predilección de Dios por los pobres es patente. Y el deseo divino de escuchar ese grito encuentra todo eso en Jesús de Nazaret, su plena realización. Jesús la pasó todas, pasó por todas. El pesebre, después tuvo que ser refugiado, migrante, bueno, todas, las pasó todas, perseguido. Porque él se anonadó a sí mismo, importancia teológica de los pobres. Cristo se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Se trata de una pobreza radical, fundada sobre su visión de revelar el verdadero rostro del amor divino. Por eso San Pablo, en una admirable síntesis, que me ayuda también a sintetizar esta ponencia, nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre se hizo rico, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Recuerdo brevemente el caso de San Lorenzo, mártir, el del siglo II, que cuando los romanos le dijeron al Papa Sixto, tráeme los tesoros que tenés, el diácono, San Lorenzo, que hizo, acá los tenés, este es el tesoro de la iglesia. Y le trajo a los pobres, a los huérfanos y a los viudos. Este es el tesoro. Sobre la justicia social, a ver, la otra diapositiva, sobre la justicia social, traigo, y también lo hace obviamente el Papa León XIV, el testimonio de San Juan Crisóstomo, que entre los padres orientales, siglo IV, quizás el predicador más ardiente de la justicia social sea él, pero en realidad, por cierto, hunde sus raíces la justicia social en Moisés, en el Antiguo Testamento, ¿no? En la tradición. Dice este arzobispo de Constantinopla del siglo IV, en sus homilías exhortaba a los cristianos un poco acomodados al compromiso social, a motivarlos. ¿Vos querés honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en sus miembros. En los pobres que no tienen que vestir, ni los rezan aquí en el templo con vestiduras de seda, mientras afuera está abandonado al frío y a la desnudez. En el templo, el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres. Él necesita todo nuestro cuidado. Él necesita todo nuestro cuidado en la persona de los pobres. Aprendamos pues a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestar el honor que Él prefiere y no el que nos gusta.
así también tú debes prestarle el honor que él mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas con los pobres. Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro. Es decir, San Juan Crisóstomo está afirmando con claridad que si los fieles no encuentran a Cristo en los pobres a su puerta, tampoco lo van a encontrar en el altar. ¿De qué serviría al fin y al cabo adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si Él muere de hambre en la calle? Entendía este pastor a la Eucaristía, a la comunión, como la expresión sacramental de la caridad y la justicia. La acompañaban y debían darle continuidad en el amor y la atención a los pobres. El Papa, después en esta encíclica, habla de un montón de ejemplos de personas que a lo largo de la historia han ayudado a los pobres, ¿no? Órdenes hospitalarias, laicos, laicas, religiosos, etc. Y pasa desde el siglo I hasta nuestros días con ejemplos concretos. ¿Quién de nosotros no se acuerda de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y tantos más. Cada uno a su manera descubrió que los pobres no son meros objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de llevarles a Dios simplemente, sino encontrarlo a Dios en ellos. Todos estos ejemplos enseñan que servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales, donde Cristo se revela y es adorado. En la persona de los pobres hay una presencia especial, la de Cristo, que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. Paso a los movimientos populares, digo algo de ellos, porque de algún modo es no sé si no es la primera vez que aparecen en un documento tan importante de un pontífice. El Papa Francisco tuvo varias, pero ahora de una manera muy desarrollada, por supuesto inspirado en el mismo Papa Francisco, de reconocer los movimientos populares, la ayuda de los pobres y la lucha por sus derechos, no han implicado solamente a individuos o a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. También han existido y existen varios movimientos populares integrados por laicos y guiados por líderes populares, poetas sociales, decía el Papa Francisco, ¿no? Un conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad. Solos no podemos en el servicio de los demás. Individuos solos no podemos. Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos y que no le hacen a nada. Digo una cosita más sobre las estructuras de pecado, que es algo muy importante en el magisterio incluso latinoamericano y ahora está en el magisterio universal. Es decir, las causas, creo que está la próxima, las causas de la pobreza. Entonces uno va a escuchar muchas veces comentaristas, sean periodistas, políticos, sociólogos, etcétera, que intentan dar una respuesta a las causas de la pobreza. Quienes tienen una mirada más economicista las contraen las variables financieras sobre el tema de la inflación, bueno, otros temas, ¿no? Sí, ya termino. Pero el ministerio de la Iglesia, y sobre todo a partir de los documentos latinoamericanos de Medellín, de Puebla, y ahora está esto en el magisterio de la Iglesia Universal, las estructuras de pecado. Estructuras de pecado, le llaman. Que son sistemas que son difíciles de romper, pero que son sistemas injustos. Pensemos en el capitalismo, pensemos en el individualismo, en la cultura del descarte, que llamaban Francisco, etcétera, ¿no? Como estructuras de pecado. Por último, voy a traer un ejemplo que puede ser importante para nosotros, de los mártires lujanos. Un laico y dos sacerdotes asesinados en la última dictadura, justamente por haber sido
servidores de los pobres, en definitiva, y haber luchado por la justicia social que fueron beatificados por el Papa Francisco. Termino con dos o tres versos de una poesía de Monseñor Angelelli que nos puede ayudar. Y entre paréntesis, no vamos a salir de acá sin pensar juntos acciones concretas para el servicio de los pobres. Y dice así: mi vida fue como el arroyo, anunciar el aleluya a los pobres y pulirse del interior. Canto rodado con el pueblo y silencio que encuentro contigo solo, Señor. Mi vida fue como el sausal, pegadita junto al río, para dar sombra a lo más. Mi vida fue como el camino, pegadita al arenal, para que la transite la gente, pensando hay que seguir andando, no más. Mi vida fue como el cardón, sacudida por los vientos y agarrada a ti, Señor. Vigía en noches y estrellas para susurrar a cada hombre cuando la vida se esconde entre tus brazos. Siempre florece una flor. Muchas gracias. Hace mucho. Gracias. Pablo. Gabriel. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, sí. Buenas noches a todos, a todas. Es un honor poder compartir este momento a cada uno de ustedes. Más fuerte. Ahí. Hola, hola. Hola. Ahí va. Bueno, y un saludo también a quienes nos acompañan de manera virtual, especial también a nuestra secretaria de Dirección, Diana Sánchez Brasil, que se está escuchando. Por mi parte, en esta oportunidad vengo a comentar de forma breve cómo trabajamos nosotros con la Universidad Católica la función extensionista y pensar de qué manera podemos trabajar juntos a través de la ponencia sobre las distintas líneas de trabajo que hemos estado teniendo en los últimos años. En principio, comentar que cuando nos referimos a la extensión, nos referimos a un vínculo dialógico, ¿no? Un vínculo de diálogo entre la universidad y diversos territorios con los que estamos en contacto a través de acciones puntuales que producen procesos de enseñanza y aprendizaje en impactos mutuos, bidireccionales, comunidad y universidad. Resonaba mucho en mí, como cuando estaba escuchando a Pablo, cuando mencionaba esto de cuando nos acercamos por el encuentro con el pobre, con el marginado, y la importancia de que sea un encuentro de un par con otro par, ¿no? Que no es una cuestión de desde arriba hacia abajo, ¿no? Nosotros trabajamos desde ese mismo lugar, en donde nosotros como universidad no nos acercamos como portadores del saber a un territorio, no lo portan, sino que todo el trabajo siempre tiene esa perspectiva de co-creación, ¿no? Y muchas veces somos nosotros como universidad quienes nos vamos más enriquecidos del conocimiento que hay en el territorio, en las relaciones con las que estamos en contacto. Pasando a la siguiente, un poco más. Lo que es la extensión universitaria como función sustantiva de la universidad, para mencionarlo brevemente, una más. Y al siguiente. Nos encontramos con lo que son las áreas. De forma breve, la extensión es una de las áreas sustantivas de toda universidad. También lo es lo que es el área de investigación, que es la producción de conocimiento científico, y lo que es la docencia, por otro, que es la formación de profesionales, ¿no? La enseñanza de las clases universitarias. Lo que nosotros siempre aplicamos es el modelo de integralidad, la siguiente, que implica esta cuestión principal en la cual los resultados de alguna de estas áreas influyen en lo que es el campo disciplinar de la otra, el trabajo de las otras áreas. Es decir, a partir, por ejemplo, de la experiencia del trabajo con un equipo extensionista, esos resultados pueden ser plausibles de ser buscados, de ser presentados en diversos ámbitos académicos, y esa línea de trabajo puede ser retomada por equipos y presentarse como una línea de investigación, es decir, como una línea de producción de nuevo conocimiento que a su vez también incluye en lo que se lleva adelante la enseñanza en las clases. Así que ese modelo es una de las cosas principales que tenemos como objetivo, y partimos de una base con una metodología clara. ¿Pueden pasar a la siguiente? ¿Se sigue escuchando? ¿Sí? ¿Va bien? Muy bien. ¿Una más? Nosotros, desde la Secretaría de Extensión, trabajamos con la metodología de aprendizaje y servicio solidario, AIS, ¿sí? Que lo podemos referenciar en la siguiente diapositiva de distintas maneras. En la primera instancia podemos decir como expectativas, proyectos o prácticas específicas. También las podemos referenciar con una metodología de enseñanza y aprendizaje, un formato específico de aprendizaje basado en proyectos problemas, es decir, que se piensa en una problemática social, una problemática de un territorio, y se piensa a través de un diálogo con esa misma población, que se puede trabajar desde la universidad, desde las distintas carreras y demás.
también como una pedagogía o filosofía de la educación, como una forma específica de acción social y búsqueda de transformación de la realidad. Tienes ese tipo de implicancia cuando hablamos de esta metodología. Nosotros actualmente, desde la Secretaría de Extensión, tenemos un dispositivo en territorio llamado Centro de Aprendizaje y Servicio Solidario Santa Clara de Asís, encuentro ubicado en el barrio del Palilue, 98, 124 y 125. Desde el 2023 que tenemos presencia en ese territorio de manera continua, y así se llevan adelante diversa cantidad de propuestas de trabajo de equipos extensionistas, y principalmente se da esta cuestión, ¿no? La experiencia que puede tener el estudiante de salir del aula, de conocer una realidad distinta a la que pueden dar en la teoría, que cuentan las clases, y conocer una perspectiva diferente, que muchas veces es un motor de vocaciones que no estaban presentes en ellos mismos, ¿no? Que es, en este caso, la vocación de servicio. Dicho dispositivo permite no solo la práctica a través del proyecto de extensión, la experiencia de empezar a trabajar con una población determinada, acompañado y por docentes, sino también permitirse conocer a otros miembros y parte de su propia universidad, generando este sentido de comunidad. Lo que es la metodología de trabajo es muy amplia, ahora no vamos a entrar en detalle por el tema de tiempo, pero los componentes principales de toda experiencia de aprendizaje y servicio solidario es el servicio solidario justamente, el protagonismo activo de los estudiantes y el planeamiento de contenidos de aprendizaje articulados con actividades. Después, a posteriori, tenemos una serie de muestras de algunos proyectos de extensión que se han tenido de distintas facultades y carreras. Por ejemplo, el que está presente acá es el proyecto de ganador literario en la parroquia de Santa Clara, y el proyecto de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Pasamos uno más. Proyecto en Boca de la Comunidad, que es un proyecto emplazado que se renueva anualmente en nuestro centro de Santa Clara de Asís, en el cual odontólogos, junto con sus estudiantes, prestan un servicio a la comunidad, hacen una revisión bucodental, y al mismo tiempo los estudiantes pueden empezar a poner en práctica conocimientos. ¿Un más, por favor? Emociones en juego, que es un caso de un proyecto interdisciplinario, en este caso involucrando las carreras de psicología y terapia ocupacional, en la cual estudiantes junto con docentes trabajaron con las infancias de barrio Palillo y el centro Santa Clara en todo lo relacionado a las emociones y su gestión. ¿No más, por favor? Y luego esta es una muestra de programas que tienen permanencia ya, programas que responden y tienen una connotación ya permanente en nuestro espacio debido a que dan respuesta a la necesidad clara de lo que es el territorio. En principio tenemos el taller de nutrición, que es justamente de la carrera de nutrición, en donde docentes y alumnos hacen asesoría a las madres y familias del barrio, todo lo que sean cuestiones alimentarias, el manejo higiénico de los alimentos. El consultorio jurídico, donde de la Facultad de Derecho, donde docentes y estudiantes asesoran a los vecinos cercanos a Santa Clara, todo lo que es cuestiones legales y trámites. Y el voluntariado, que es un espacio que fue creado, co-dirigido, entre la Secretaría de Extensión de local con el área de pastoral. Y ahí es un punto de encuentro entre estudiantes de todas las carreras y facultades para generar los sábados en Santa Clara un espacio de contención y juego para las infancias del barrio. A su vez, hay también programas nuevos, como el programa de orientación de psicología y los proyectos de extensión que actualmente se presentan en la convocatoria y permiten trabajar en estas experiencias. Otras nuevas líneas de trabajo que están, ya para ir resumiendo, que son nuevas y están todavía en proceso, pero que están con vistas a futuro próximo a empezar a trabajar, es un nuevo bar de Cristo en el barrio Las Palmeras, cerca de la Toma de los Hornos, que va a ser un nuevo punto de trabajo también de nuestra secretaría. Un corralón solidario también en los Hornos, junto con el arzobispado de Cáritas. Y existe el proyecto para generar un espacio de concesión para infancias y adolescencias en la zona de 6 y 60, así que toda nuestra perspectiva de trabajo siempre está alineada a lo que es el compromiso social, y todas las propuestas tienen como foco no solamente generar conocimiento en un territorio o una experiencia y luego retirarse, sino que está el compromiso de estar siempre a la par de nuestro, a la vez que hay un enriquecimiento para ambas partes, no solamente nosotros en la experiencia y el conocimiento, sino que al otro lado recibe también ese servicio y de manera continuada, ¿no? Así que eso es básicamente la pequeña exposición breve que quería hacer sobre las líneas de trabajo que tenemos actualmente en la Secretaría de Extensión y cómo estamos trabajando todo lo que se está escuchando. Muchas gracias. Como invitamos a la coordinadora por la obra pública, por favor, a que se presenten y nos cuenten su labor. Juan.
Bueno, yo me llamo Inés y estamos acá con Pau, que es mi compañera. Nosotras somos coordinadoras de 2 casas de día de la obra de en mi caso de Casa Joven, que es un espacio comunitario para jóvenes y adolescentes, y Agus, coordinadora de Casa de Niños, que es un espacio para infancias desde los 6 más o menos hasta los 11 años. Nuestra obra inició a partir de un deseo, de algo que le ocurrió al padre Cajade, que ya nació hace unos años, que está vinculado a una Navidad. Contamos un poquito la historia, pero también cómo se formó nuestra obra. Él se dejó atravesar un poco por lo que le estaba pasando a la privada de ese tiempo, que era post-dictadura, los pibes en la calle, las familias bien empobrecidas, y él cerraba la mesa de Navidad, se iba a festejar, y finalmente terminó en un terreno, en una casilla, con 3 pibes que estaban a la puerta de la parroquia, que no festejaban porque no tenían ni cómo, ni dónde, ni con quién, eran 3 pibes de la calle. Ahí surge la idea del hogar, del padre Cajade, que es 1984, post-dictadura, un tiempo muy difícil para nuestro país. Y una vez que el hogar tenía muchos pibes y que la obra empezó a funcionar, se dio cuenta que no podía llevarte todos los pibes que estaban en la calle del hogar, sino que tenía que pensar otras respuestas a esos problemas. Y esas respuestas las construyó en el barrio. Ahí se fundaron nuestras casas: Casa del Niño, Casa de los Bebés, Chispita, Casa del Niño y Casa de los Bebés, junto con Casa Joven, estamos en el barrio Aeropuerto, y Chispita está en Los Hornos, y él abre esos espacios, esas casas, con vecinos y vecinas, con amigos, para darle respuesta a esa privada pobre que habitaba las calles de Los Hornos. Son de la ternura, ¿no? De ver al otro que requiere de un lazo, de una alguien que esté ahí, y no desde una mirada verticalista, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, sino estar con ellos, de pensar con ellos y de armar, bueno, los espacios que sostenemos 40 años después de esa Navidad. Bueno, la obra hoy en día está formada por el hogar confidencial, donde viven más o menos 40 pibes y pibas que no pueden vivir con sus familias, por diferentes motivos, todos vinculados a la pobreza. Bueno, nuestras casitas, que recibimos en total más de 300 pibes todos los días en nuestros espacios, compartimos desayuno, merienda, de almuerzo, actividades, talleres, tenemos una orquesta entre las 2 casas, y haciendo mucho esfuerzo por continuar, porque bueno, está muy difícil para todos, no solo este momento, este modelo de país golpea a las familias, sino también a las organizaciones que nos acompañamos, y también golpea un poco nuestra manera de hacer, que es estar con ese otro. Es como un tiempo que nos invita todo el tiempo a mirar para adentro, o a, bueno, resolver lo que me pasa a mí en este momento, porque está todo muy difícil, pero nuestra obra va como contrapelo de eso. Nuestras propuestas no es solo que vengan a comer los pibes, que vengan a aprender instrumentos, sino compartir el día a día. Entonces también nos involucramos en su familia, somos parte, trabajamos en comunidad, esa es nuestra perspectiva, ¿no? De compartir el día a día, y en eso las alegrías de esas problemas, las dificultades. Bueno, un poco esa es la apuesta, ¿no? A dejarse atravesar por ese otro país y hacer con ellos, medio a la paz. Bueno, entonces nada, nos va a invitar a conocernos un poco más, a sumarse. Nuestra obra tiene mucho tiempo laburando con los pibes, entonces también eso nos permite como un saber hacer que vamos cambiando, que vamos contagiando, que vamos reproduciendo, y también, bueno, espacios amigos globales de Cristo, chicos del pueblo, el movimiento al que pertenecemos, porque son en esa época, pero hoy también, más que nunca necesarias estas respuestas de amor, de abrazo, de ternura, y no solo de dar algo que hoy puedo darle a muchos, sino bueno, poner el cuerpo ahí, poner la cabeza, poner la mirada, poner la oreja, y eso es lo que hace que nosotros, bueno, aún con las dificultades, sigamos laburando hoy, inventando esas respuestas que he intentado bajar. Tú puedes. Bueno, yo soy coordinadora de Casa de los Niños y tenemos, bueno, nuestra once se llama Gente más Recursos Humanos, somos pocas educadoras, así para la mayoría de cantidad de pibes que hay, familias que se acercan, que necesitan que estemos ahí. Somos poquitos, pero le ponemos mucho cuerpo y alma. Y nada, y en Casa de los Niños funciona la orquesta de Cajade, también en este momento estamos medio ahí necesitando apoyos. En Casa de los Niños tenemos actividades apoyo escolar, protección y todo eso, y vengan. Para dar apoyo escolar, o hacen programas educativos de algún oficio. ¿Qué es lo que necesitan como recurso humano? ¿Docentes? ¿Personas que quieran hacer apoyo escolar, que por ahí no necesariamente quieren ser docentes? ¿O quieren hacer algún programa especial que vean que el barrio está necesitando y le falta ese recurso humano para capacitar, por ejemplo?
Lo que más se está solicitando por ahora es apoyo escolar, que le están pidiendo, pero después es bienvenido todo, talleristas de educación física, de música, Claro. de psicopedagoga, psicología, lo que... Y también, así como hay profesionales o personas que traen un saber específico, muchos otros nos sumamos para dar una mano y eso también hace un paso, no es necesario solucionar o tener un saber puntual. Estamos todo el tiempo inventando respuestas. Algunas sí son proyectos más grandes, otras son sostener el cotidiano, la comida, la casa abierta, y eso está cada vez más difícil porque todos tenemos 25 trabajos, hijos, cada vez estamos estudiando, entonces eso se complica. Ahora en la casa de los niños necesitamos manos para cuidar, para jugar, para hacer la tarea. También tenemos una murga que la había intentado casar, que frenó unos años y ahora volvió. Bueno, gente que tenga ganas de bailar con mujeres, gente que tenga ganas de jugar al fútbol, gente que tenga ganas de estar y de poner cuerpo, tiempo, corazón para los privados, digamos, que más necesitan. Hoy en día sostener los proyectos cuesta cada vez más porque el Estado está más retraído, más para adentro, entonces nosotros estamos sosteniendo los barrios como podemos, porque creemos en que es necesario un Estado presente, que necesitamos que el Estado esté codo a codo con la comunidad, que muchas veces nosotros hacemos ese puente para que puedan llegar las políticas públicas, para que las familias accedan a derechos, y para eso se necesitan manos, cuerpos. Entonces es una invitación también a sumarse, a acercarse, a conocernos. Tenemos de todo, estamos haciendo rifa, estamos inventando todo el tiempo. Y bueno, algunas cosas requieren de eso, del encuentro con un otro que se acerca, que se deja interpelar, que se deja atravesar, que cree que puede poner algo. Yo te digo, a veces es un saber, pero a veces también es el tiempo dedicado a los pibes, y eso se quiere un montón porque es como, bueno, ir a contrapelo, a contrasentido de este tiempo estar en la voluntad, bueno, bastante individualista, bastante egoísta. Así que bueno, pues... Sí. Bueno, gracias. Vamos a ver. Le damos la palabra al representante de Hogar de Cristo. ¿Había un colaborador también que quería participar? Juan, ¿que vino con vos? Pasá, animate, dale. Dale, dale. Vamos. Vamos, tío. Bien, gracias. Bueno, voy a hacer como una historia cortita, como si fuera un cuento, porque así es nuestra historia con los hogares de Cristo. Nosotros somos esposos, Juanjo y yo, Juanjo y Gris, del Hogar de Cristo. No me quedé bien. Nosotros estamos en un barrio, ahora estamos en el mismo barrio, pero venimos de dos barrios distintos. Juanjo viene de Rafael Castillo y yo del barrio San Carlos, dos barrios populares. Y ahí empieza nuestra historia con el Hogar de Cristo. Dos historias de dolor, de consumo, de violencia. Y en esas historias de dolor nunca imaginamos que Dios nos tenía preparada esta tarea tan linda, tan compleja de acompañar la vida de otras personas. Los dos hicimos un camino de recuperación, de transformación en una comunidad terapéutica. Ahí nos encontramos. Y después de aprender y de transformar nuestras vidas en esa primera etapa, en nuestro barrio, empezamos a hacer un poco preguntados acerca de cómo hacíamos nosotros, o cómo podíamos ayudar a nuestros vecinos y vecinas del barrio que se nos iban, que se morían a causa del consumo de la cocaína, del alcohol, de la pasta base. En ese camino nosotros tampoco teníamos respuesta, tampoco sabíamos. Nuestros vecinos pensaban que nosotros conocíamos algo, nosotros en verdad no conocíamos más que el deseo de transformarnos, de transformar nuestra historia, de que nuestra historia sea una historia diferente a la que vivimos nosotros cuando éramos pibes, como estaban las chicas, cuando atravesamos y fuimos atravesados por esta pobreza extrema, por esta historia de consumo y violencia, ¿no? De nuestros padres, de nuestra familia, de nuestros barrios. Veíamos que se nos iban nuestros vecinos y vecinas, nuestros pibes, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras madres, y culpábamos a la droga, ¿no? Pero no se trataba solo de la droga. Sí, la droga se llevaba a estas personas que amábamos. Se trataba de una comunidad indiferente, de una sociedad indiferente, que no quería mirar el dolor profundo que causa la dependencia, ¿sí? En esa búsqueda de respuestas empezamos a caminar y a preguntarnos. Nos comunicamos con el padre Pepe y Paola, le preguntamos qué podíamos hacer, nos invitó a formar parte de la pastoral nacional sobre las adicciones y nos impulsaron a crear y a empezar el camino de una pastoral diocesana sobre las adicciones. Nosotros que nos habíamos conocido con el curita del barrio en una esquina y que la verdad pocas veces íbamos a la parroquia, muy pocas veces. Conocí la capilla de
de la casa, del hogar de Cascades, porque viví en el hogar de Cascades, ¿no? Entonces esa era mi experiencia de iglesia, ¿no? Pero el padre Charlie Olivero, nos insistió, nos impulsó, nos abrazó. Y con su abrazo fraternal entendimos que teníamos que hacernos cargo de esto, que nos estaba pidiendo la barriada, la privada de nuestro barrio. Y ahí empezamos a caminar. Pero algo importante es que empezamos a caminar en la nada, en la falta. No teníamos un lugar, no teníamos experiencia, no conocíamos casi nada de la iglesia tampoco, pero estábamos invitados a caminar en este camino de transformación. Empezamos a juntarnos en la Rambla de la 143, a compartir una chocolatada, un mate cocido, a recibir a nuestros hermanitos, los pibes del barrio que estaban heridos, que estaban en consumo, a sus madres, a sus hermanas. Empezamos a preparar campanadas con nuestro... Crecían los primatos, nuestros hijos crecían en medio de todo este caos y nosotros laburábamos, trabajábamos para sostener la familia el día a día, y así se empezó a construir el centro barrial Puertas Abiertas de la Familia Grande del Hogar de Cristo. Allá en el barrio San Carlos, acompañando a la familia sin nada, empezamos a patear el barrio, a caminar el barrio, conociendo la riqueza y la belleza de la circulación, del no tener nada, hasta que Dios nos fue llevando, nos fue guiando, nos fue encontrando. De a poquito, con nuestros hermanos de los hogares de Cristo, empezamos a aprender a sistematizar la información, a aprender cómo acompañar algunos dolores que nosotros no conocíamos. Sabíamos lo que habíamos vivido nosotros, pero no sabíamos cómo acompañar a la niñez, a los adultos mayores, a una piba optada por de trata. Eran temas difíciles para nosotros. Así que arrancamos ahí a aprender junto con la familia grande del Hogar de Cristo. De a poquito apareció una casa, un lugar. Nuestros otros hermanitos de otros centros barriales nos apoyaron, pero entendimos algo, que lo primero no era la estructura, no era la casa, no era el lugar para recibir. Lo primero era construir un proceso, construir la casa desde adentro de nosotros. ¿Sí? Llegó un momento en el que también sentimos esa sed, ese rechazo. No éramos bienvenidos ni por las organizaciones sociales, ni por nuestra mamá iglesia de La Plata, porque nadie nos conocía, y sí, tenían razón, ¿no? No éramos conocidos. Pero Dios quiso y estaba encaprichado en que teníamos que seguir caminando de esta manera. Seguimos caminando, finalmente ahora estamos en una casa de Cáritas, en 33, entre 1 y 115, y hoy día nuestra casa acompaña una diversidad de problemáticas, acompaña la vida de las personas en la calle, la vida de nuestros hermanos y hermanas en situación de consumo y de pobreza extrema, acompañamos en la cárcel, en los hospitales, hacemos callejeadas, recorridas en calle. Acá están varios de los chicos y las señoras y señores que viven en nuestra casa, y faltan algunos, muchos, que vienen de lunes a jueves todos los días al centro barrial. Y también niñeces y adolescencias que se quedan cuando estamos en el equipito de mujeres. Es grande la falta, la necesidad, necesitamos muchas manos, porque no alcanza un corazón, 2 corazones, 3 corazones, 4, para levantar a un pibe herido, a una piba herida. Hace falta toda una comunidad comprometida, todo un barrio comprometido, toda la iglesia comprometida. Y nada, los invito y las invito a todos, a todas, a animarse a transformar la sociedad. Porque nosotros también, hoy me lo decía, estamos llamados a generar políticas públicas desde nuestro lugar, a transformar, a hacer mucho, mucho ruido, como decía Francisco, hasta que nos escuchen los gobiernos, los estados, los que no nos quieren escuchar. Tenemos que seguir gritando. Y para decir algo un poquito más sistemático que tiene que ver cómo iniciamos, lo primero que nos enseñó Charlie que teníamos que hacer era un equipo. Armamos el primer equipo con Fernanda Kaufmann, con Juan José Cortés, Juli Cassini, Lucía Espinosa y Mauro Rossi. Empezamos a caminar el barrio, eso fue lo primero que hicimos. Y todo nuestro trabajo fue en circulación. Fuimos un equipo de laburo de vecinos, amigos, médicos, estudiantes, operadores sociocomunitarios, curistas, docentes, autoconvocados para trabajar en el barrio. Ese fue nuestro primer objetivo. Fuimos paso a paso y bueno, Papá Dios puso en nosotros un regalo inmenso que fue este deseo de estar permanentemente a disposición en el vínculo y en el tiempo. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Es largo, ¿no? Porque es un camino recorrido, es un camino que, como decía Gisela, interpela un montón, porque no es solo salir al encuentro del otro, sino también poder romper nuestros propios prejuicios, ¿no? Poder mirarnos a nosotros, cómo miramos. Y en esa mirada,
poder creer que podemos salir de nosotros mismos para abrazar a otros. A mí se me hizo muy difícil al principio porque estaba muy atravesado por el consumo, por la violencia, por el enojo, por el rencor, muchas actitudes y pensamientos negativos que tenía. Yo pensaba que al rico había que robarlo, era así en el barrio, ¿no? Y en este caminar y en este transcurrir de mi historia me di cuenta que acá entramos todos, ¿no? Que el Estado somos todos, pero si falta un pedacito de ese Estado, vamos a ir flaqueando. Si falta una pata del Estado, vamos a flaquear, como hablaban los compañeros, como hablaban los padres. Hoy vivimos y atravesamos una cultura del descarte, como hablaba el padre Francisco, el individualismo, la falta de solidaridad, de empatía. Y yo tuve la gracia de pasar por comunidad terapéutica, por hospital de día. Me quedé con esta mirada del hogar de Cristo, ¿no? Recibir la vida como viene, toda la vida. Francisco decía todos, 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 ¿no? Acá no hay discriminación, ricos, pobres, todos. Y esa mirada fue la que me llevó a empaparme, a meterme en el barro, a decir, bueno, por acá vamos por ahí. Y tuve que romper con un montón de prejuicios míos. Cuando me di cuenta, cuando me acerqué, me di cuenta que el que estaba cerrado, el que estaba como no querer mirar, eso que estaba ahí era yo. Cuando me pude acercar a la persona, hablar, conversar, mostrarme también, ¿no? De mi debilidad, de mis dificultades, pude abrirme más. Y pude conocer más, ¿no? Ese saber que habla, ese saber de encontrarme con el otro, que el otro me mire, y que yo puedo mirarlo a los ojos y encontrarme. Ese es el amor que nos regaló Dios. Ese es el amor que nos regaló Jesús, ¿no? Entonces, poder encontrarnos, poder abrazarnos, ese es el poder que tenemos que tener para empezar a acompañar a gente. Esa ayuda que nos merecemos. ¿Por qué digo esto? Porque al principio cuando arrancamos con el centro barrial, ¿qué pasó? Armamos el centro barrial, armamos el bar, dijimos, bueno, vamos a trabajar con las elecciones, vamos para adelante, pum, pum, pum. Exactamente. Y el barrio, viste, ese barrio, y nos recibió, y venían un par, esto que lo otro, y después, en un mes, como dicen los pibes, nos hicieron pollo. Nos rompieron la puerta, entraron, se llevaron lo poquito que quedaba. Y nos terminamos frustrados, con ese enojo, decir, che, venimos a hacer cosas y nos vienen a robar. Y vino el padre Charlie, como dijo Griselda, y le pedimos ayuda, digo, fíjense, hagan una fiesta. ¿Qué? Hagan una fiesta. Invítenlo a esas personas que rompieron, que vulneraron. Dijimos, bueno, vamos a hacer una fiesta. Y de ahí donde empezó a abrir el barrio, ¿no? Porque dijeron, ¿por qué? Donde nosotros violentamos, hacen una fiesta para nosotros. De ahí como empezó a transformar un poco todo eso. Cómo romper esas barreras, cómo romper esos prejuicios, ¿no? Entonces ahí está la transformación. Gracias a Dios, bueno, seguimos caminando, Cristo nos vive, que ellos son los que tienen más el saber que nosotros. Nosotros somos herramientas de acompañamiento, de brindar un apoyo, una escucha, un abrazo. Pero son ellos los que hacen espada, cuando van creciendo, van acompañando a otros, y otros se van acompañando a otros. Y eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros. Por eso celebro estas mesas donde nos encontramos, donde podemos brindar saberes y alientos para poder encontrarnos en el barrio, para meternos en el barrio, ¿no? Para poder compartir nuestras experiencias y sentir que no estamos solos, porque muchas veces acompañar, brindar una ayuda, un espacio, lleva mucha carga emocional. Tenemos que saber que no estamos solos. Sí, bueno, puedo seguir con carrera, se va a cargar, y la verdad que es muy lindo. Así que bueno, agradecer, ir a la carapela, y muchas gracias por la atención. Sol, la fiesta rompió la violencia. Tenía mucha razón. Después decirles que nos encuentran en las redes como CB Puertas Abiertas. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como CB Puertas Abiertas. Gracias.